Chao pueblo, bienvenidos al canal y bienvenidos a este episodio donde estaré hablando de las novedades sobre Federico Gatti. ¿Por qué después de todo un año todavía no ha llegado la firma de la renovación del contrato de Gatti? ¿Peligra la posición de Gatti en la Juventus? ¿Y por qué hay muchísimos rumores de tantos equipos extranjeros y de Italia que estarían interesados en llevárselo de Turín? Antes de empezar de lleno, obviamente los invito a que dejen ese me gusta, se suscriban y compartan para que muchísimos otros juventini alrededor del mundo encuentren esta su casa de Pueblo Juve. Así que chicos, ¿cuál es la novedad? ¿Cuál es la noticia y qué es lo que está pasando en cuanto a Federico Gatti? La situación, como ya saben, o bueno, si han estado siguiendo el canal por muchos años, muchos meses, sabrían que a Federico Gatti se le renovó durante el verano pasado hasta el 2028 y se ha estado trabajando desde aquella renovación en una nueva renovación. Tanto así que los rumores de fuentes confiables hablaban que seguramente iba a haber una firma en diciembre. Después de que empezara el mercado, nos dijeron que la firma iba a llegar al final del mercado, o sea, a finales de enero, principios de febrero. Terminó esa ventana también y seguía sin llegar esta firma de Federico Gatti para la renovación. Decían que había un acuerdo verbal entre el jugador, los agentes, el club, pero seguía sin llegar esta firma, siempre con una excusa de que se está enfocando en el partido, se está enfocando en la Champions, se está enfocando, etcétera, etcétera. Y al final era, bueno, cuando termine la temporada, obviamente va a llegar la firma. Llegamos hasta el punto de algunos periodistas confiables decir, estamos a horas de que se firme la renovación de Federico Gatti y salga ese anuncio oficial. Y hasta hoy, ya terminada la temporada, comienzo de esta ventana extraordinaria de mercado para la Copa Mundial de Clubes, sigue sin llegar esta famosa firma. Así que, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué no llega la firma? Y empezamos a entrever ciertas cosas, ¿no? Porque otra de las supuestas renovaciones que estaban por llegar era la de McKennie, y durante esta semana aprendimos que las comisiones que está pidiendo los agentes de McKennie no convencen a la propiedad, o sea, a John Elkann y a ese equipo, digamos, de gerencia, Scanavino, Ferrero. Obviamente ahorita acaba de llegar como Lee, tiene que asentarse, digamos, en su posición, está trayendo a un jefe de ojeadores, y también llegará un director deportivo. Si no han visto el video de ayer, lo dejo justo aquí en esta tarjetita para que se informen sobre quiénes son estos, los más probables, ¿no? Al final va a traer a su hombre de Toulouse, y para el director deportivo va a traer a quien yo creo es la elección más sensata. Pero bueno, pasando de tema a la situación Gatti, es una cosa que no tiene sentido. Y también no tiene sentido porque yo me pregunto, si tú renovaste en verano hasta el 2028, pues no hay necesidad de renovar una vez más, ¿no? Porque la renovación literalmente sería para el 2029. Yo la última vez que revisé estamos en el 2025, a punto de jugar la temporada 25-26. O sea, Gatti tiene 3 años facilitos de contrato, ya listo. Y bueno, lo que hoy filtra, lo que se filtra en las nuevas, digamos, los nuevos rumores, ¿no? De fuentes relativamente confiables, es que hay una distancia en cuanto a lo que pide Gatti y lo que está ofreciendo la Juventus. Ahora, yo imagino que muchos de nosotros vamos a tomar la postura de otra vez la Juventus disparándose en el pie, ¿por qué no le dan lo que quiere el jugador, etcétera, etcétera? Y yo creo que tenemos que ser un poquito más cautelosos, ¿no? Con juzgar así, porque si bien quien le da la oportunidad, digamos, en Serie A Gatti es la Juventus, lo hace crecer, le hace una renovación importantísima durante el verano pasado, que él sube su salario a 1.4 millones netos hasta el 2028, como les decía. Pues parece ahorita que Gatti quiere 3 millones de euros netos. Y eso es un incremento de más del doble, o sea, 1.6 millones de incremento por un año de temporada.
que no es cuestión de que no crea que la Juventus puede pagarle eso, pero parece ser que los argumentos que está usando Gatti en lo personal no son los correctos. Pareciera estarse comparando con el salario de otros defensas titulares de la Juventus y de ahí viene este monto. Yo creo que Gatti quizás se le está yendo un poquito los humos a la cabeza si al final este rumor termina siendo verdad, porque al final, o sea, estás ganando muy bien, estás todavía creciendo, hay ciertos errores que estás cometiendo, te estás ganando el corazón y el puesto como también parte de la capitanía del equipo durante este año, tuviste la capitanía varias veces. Este tipo de actitud, este tipo de decisión no son de un capitán. Y no estoy diciendo que debería no tener un aumento de sueldo. Yo imagino que la Juventus le estará ofreciendo 2 millones y este insiste por 3 millones o 2,5 y al parecer insiste por 3, que de todas formas es un incremento muy grande en solo un año para un año más de contrato. La cuestión también es que hay interés, como les dije, tanto de Italia como del mercado internacional. En Italia, el Napoli está empujando fuerte. Vimos las imágenes de cómo Manna se reunió con Gatti durante un evento especial en Coverciano. Hace tiempo que lo está viendo el Napoli para llevárselo al sur. También hay interés, parece ser, del Aston Villa por él, aunque sabemos que el verano pasado Gatti rechazó una oferta súper importante del Newcastle para quedarse en la Juventus. Entonces, ¿por qué ese cambio? Si es cierto lo que está diciendo esta fuente confiable, ¿por qué el cambio particularmente de Gatti? Si él estuvo muy molesto con la situación Motta y Giuntoli, ninguno de ellos dos está todavía en la Juventus. Se ha ganado nuestro corazón. Me causa mucho, mucho ruido que sea todo esto simplemente porque él insiste en ganar 3 millones. Si es así, en lo personal me defraudaría bastante. Espero que no sea cierto en lo particular. Obviamente, si le están ofreciendo muchísimo dinero en otro lado y se quiere ir, bueno, pues ahí tenemos también una idea de, digamos, cuáles son sus prioridades, ¿no? Fue el mismo Avvocato Agnelli quien decía, quien quiera venir a la Juventus debería hacerlo hasta por un pedazo de pan. Obviamente no estamos diciendo que Gatti debería solo ganar un pedazo de pan, pero si digamos, la prioridad del jugador es el dinero, pues lamentablemente bajo como Lee particularmente, que también lo hablamos en el video de principio de semana, el cual pueden encontrar aquí también arriba, eso no pasa por desapercibido, como Lee quiere gente que esté empeñada en el equipo, que la prioridad sea el equipo, que la prioridad sea el juego y no obviamente el dinero. Habiendo dicho eso, muchos dicen, bueno, protege a tu jugador, dale un salario más alto. Yo no estoy de acuerdo en eso en términos de protección al jugador. Si quieres proteger tu activo, ponle un precio de 50 millones. Si Veiga costaba 50 millones, Gatti perfectamente puede costar 50 millones. Yo creo que también es hora de que la Juventus ponga cosas firmes en cuanto a ventas. ¿Quieres venir por mi jugador? Muy bien, te cuesta esto, no voy a hacer ningún tipo de descuento. Y es algo que nosotros como institución llevamos muchísimos años, realmente casi décadas sin saber vender bien y es algo que definitivamente podemos mejorar. ¿Cuál es su opinión, chicos, sobre esta situación Gatti? ¿Están de acuerdo con el jugador que se merece los 3 millones de euros? Se está pasando Gattone pidiendo tanto dinero. Si es que es cierto lo del rumor, recuerden, por ahora es lo que se está filtrando, pero tiene algo de sentido después de tanto tiempo sin llegar a esa firma, o simplemente lo que está pasando es, con la nueva llegada de la gerencia, se está tomando un poco más de tiempo para ir asentando ciertas cosas, aunque es cierto que ya ejercimos la cláusula por Kalulu, así que definitivamente se está operando. Los leo con mucha atención, déjenme todo en los comentarios para leerlos y ahí debatir. Muchísimas gracias por su atención. No se olviden dejar ese me gusta, suscribirse y compartir. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Chao.